unos años atrás, en el que las billeteras electrónicas actuales que tenemos en Perú, llámese Plin, llámese Yapi, no existían, ¿no? O sea, remontémonos a ese momento. Ya, ¿puedes darle, por favor? Sí, dame. Dale. Imaginemos que estás en ese momento, estás en esa época, y tú como cliente quieres ver algún dato de una de tus cuentas que puedes tener en algún banco del Perú. Lo que usualmente tú harías es entrar a un canal del banco, ya sea una aplicación web o una aplicación móvil que el banco ofrece, y a partir de ahí poder ver, no sé, pues digamos, las transacciones de tus cuentas o ver los saldos de tus cuentas, ¿no? Y eso tendrías que hacerlo en cada banco donde tú tienes una cuenta en particular. Otro escenario, por ejemplo, podría ser en el que tú quieres hacer una transacción de una cuenta, de una de tus cuentas, es una cuenta destino, sin el uso de una tarjeta, sin el uso de un intermediario, ¿no?, de pagos. Igualmente seguirías el mismo proceso. O sea, entrarías al canal a un canal del banco, un canal llámese aplicativo móvil, aplicativo web, y a partir de ese canal podrías hacer la transacción per se, ¿no? Porfa, sigue un poquito ya. A este modelo de trabajo se le conoce como banca tradicional, ¿no? Una banca tradicional consiste en un ecosistema formado por dos actores principalmente, el cliente y el banco, donde el banco tiene el monopolio total de los datos del cliente. Es decir, el banco decide qué información mostrar y en qué canal mostrarlo. Entonces, en este modelo hay una característica principal, ¿no?, en la que el cliente está muy limitado a las experiencias que el banco puede ofrecer, ¿no?, debido a este monopolio que existe. Dale, Jan, por favor. Entonces, ¿qué es Open Banking, no? Open Banking viene a romper este monopolio, viene a romper esta forma de trabajo, en el que, como mencionaba anteriormente, el banco tiene el monopolio o la propiedad total de los datos del cliente. Open Banking lo que hace es darle el poder total de los datos netamente al owner real o propietario real, que es el cliente, ¿no? Y para poder hacer esto, lo que hace Open Banking es introducir dentro de este ecosistema un nuevo participante, el cual es un aplicativo externo, las aplicaciones externas. Una aplicación externa puede ofrecer al cliente servicios más especializados, más personalizados, ¿no? Como por ejemplo, le puede ofrecer a un cliente el poder darle tips de ahorro sobre sus gastos mensuales, independientemente si el cliente tiene cuentas en diferentes bancos o bancos, ¿no? La aplicación externa se encargará de poder centralizar esa información, explotarla y poder brindarle el servicio al cliente que desea, ¿no? Dale ya un poquito, por favor. Pero esto siempre y cuando el cliente esté de acuerdo en obtener ese servicio, siempre y cuando el cliente acepte que la aplicación tercera puede brindarle ese servicio. Y una vez que que el cliente acepta que esta aplicación tercera puede ofrecer este servicio, recién ahí la aplicación tercera va a poder conectarse con los bancos para poder traer esa información y a partir de esa información, de esos datos del cliente, poder mostrarle el servicio que el cliente desea, ¿no? Sigue ya, por favor. Otro ejemplo de este caso de uso de Open Banking podría ser en el que tú entras en un e-commerce, ¿ya? Y en el e-commerce tú eliges un artículo que este e-commerce vende, y el e-commerce te da la facilidad de que tú puedas pagar directamente usando una de tus cuentas bancarias hacia la cuenta del proveedor o del vendedor, ¿no? Sin intervención de una tarjeta de crédito, sin intervención de estos intermediarios de pagos. Si tú como cliente estás de acuerdo en poder obtener este servicio, sigue ya, por favor. Lo que haría el banco, la aplicación posteriormente es conectarse con los bancos y poder iniciar esta transacción, ¿no?, hacia la cuenta destino. Sigue, por favor. Y es importante entender que Open Banking ejecuta todas estas interacciones dentro de un contexto seguro, dentro de un círculo de confianza que se forma con tres actores principalmente: el cliente, la aplicación tercera y el banco. Este círculo de confianza o círculo estándar está basado en protocolos, estándares y reglamentaciones que se dan y que brindan o que permiten una conexión segura entre estos participantes. Sigue, Jan, por favor. Entonces, puedes retroceder, por favor. Entonces, una característica principal de Open Banking es que Open Banking permite mejorar la experiencia de los clientes
pues estas aplicaciones terceras que mencionaba anteriormente permiten darle al cliente una mejor experiencia, mejores servicios especializados, personalizados, adecuados realmente a la necesidad que tiene cada cliente, ¿no? Lo importante de Open Banking es entender que Open Banking hace que estas interacciones entre estos roles que participan dentro del ecosistema sean seguras, la información se transfiera en protocolos seguros donde el API es el principal habilitador de conexión o de comunicación para esta información. Y otro punto también que recalcar en este modelo de Open Banking es que todo se maneja a través de consentimiento. O sea, el aplicativo tercero, para poder brindarte un servicio a través o usando tus datos, tiene que pedirte consentimiento y tú tienes que estar de acuerdo como cliente en que esta aplicación pueda hacer uso de tus datos para brindarte el servicio. Una vez allí, con este consentimiento, la aplicación tercera va a poder invocar a los diferentes bancos donde tu información se encuentra almacenada. Dale, por favor. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo nace Open Banking? A ver, básicamente los servicios que mencioné anteriormente, los servicios como que un aplicativo puede darte unos tips de ahorro, pueda permitirte hacer un pago dentro de un e-commerce directamente usando tus cuentas, son servicios que ya nacían o que ya existían antes de Open Banking. O sea, no nacen con Open Banking, sino que antes se hacían con ciertas técnicas diferentes. Una de estas técnicas principales o una de las técnicas comunes para usar, que se usaba para poder brindar este servicio antes de Open Banking era lo que se conoce como screen scraping, ¿no? ¿Y qué es el screen scraping? Supongamos que nosotros entremos o accedamos a un aplicativo que ese aplicativo nos permite, como el ejemplo anterior, darnos tips de ahorros en base a nuestros gastos mensuales. Un aplicativo que usa esta técnica de screen scraping, lo primero que haría es pedirte que tú le des tus datos bancarios, o sea, tus datos de login bancario. Si tú, por ejemplo, te autenticas en un banco ingresando tu tarjeta o ingresando una clave, esa información tendrías que dársela al aplicativo tercero o a la aplicación que usa Screen Scraping para que esa aplicación las gestione, se autentique en tu nombre contra el banco, entra la opción que necesita. Una vez el canal del banco renderice la pantalla con los datos que la aplicación necesita, la aplicación hace un scan de esa información y esa información la lleva a su contexto, la procesa y te ofrece el servicio, ¿no? O sea, esta técnica no usa APIs, usa un escaneo de pantalla. Entonces, sabiendo cómo funciona esta técnica de screen scraping, es un poco jalado de los pelos pensar que actualmente en nuestra realidad país, un cliente pueda otorgarle a una aplicación externa que no conoce sus credenciales bancarias, ¿no? O sea, esto por el temor de fraudes, por el temor de robo de información, por el temor de robo de dinero, ¿no? Entonces, esta forma de trabajo, esta técnica era la que se usaba anteriormente a Open Banking. Si bien es cierto, aún se sigue usando, y básicamente en Europa inclusive existen regulaciones que va a dar la redundancia, regulan a las aplicaciones que usan esta técnica. Ya esta técnica está desapareciendo por el gran porcentaje de fraude que conlleva. Pero también es importante entender que Open Banking de por sí nace por regulación. O sea, Open Banking, el término Open Banking nace en Europa a través o mediante dos regulaciones, ¿no? Primero, en la Unión Europea, con la PSD, que es una regulación que obligaba a los bancos de la Unión Europea en poder entregar más información de los servicios de pagos que ellos ofrecían hacia terceros. Y también en Reino Unido, ¿no? En Reino Unido lo que se hizo es un escaneo del mercado de esta región y se determinó o se encontró de que había una competencia no homogénea, una competencia con mucha desventaja, donde los bancos que tenían mayores años, más antiguos, tenían el total monopolio de los datos bancarios de los clientes y dejaban rezagados a los bancos nuevos o las aplicaciones nuevas que salían, ¿no? Entonces, debido a ese mercado desigual que existía en el Reino Unido, es que se crea el Open Banking Standard, ¿no? Lo que hace es obligar a los bancos de esta región poder exponer los datos de sus clientes
hacia aplicaciones externas o hacia bancos externos, ¿no? Bajo ciertas normas o ciertas reglas de juego. Y luego también hay un término, hay un punto importante que entender, que básicamente creo que nace, crece e impulsa Open Banking, que son las fintechs, ¿no? Las fintechs son estas empresas que brindan servicios financieros especializados, muy personalizados y muy innovadores a los clientes, usando justamente los datos que Open Banking pueda brindar, ¿no? Entonces, mientras en un país el auge de las fintechs crece, más necesario es implementar Open Banking en ese país. Sigue, Ian, por favor. ¿Y cómo se mueve Open Banking en el mundo? O sea, ¿cómo un país puede adoptar Open Banking o puede entrar ese modelo Open Banking? Existen dos enfoques o dos formas en las que un país puede adoptar esta medida o este modelo, ¿no? El primero es el Open Banking manejado por regulación. En este enfoque tenemos dos regiones que hablé anteriormente, como es la Unión Europea y UK, ¿no? El Reino Unido. Básicamente, cómo funciona este enfoque es que hay un regulador central. Este regulador central ve en el mercado o en su mercado alguna cierta necesidad o alguna cierta desventaja competitiva y por ende coloca o por ende promulga una ley o una regulación de Open Banking para aperturar este mercado. Este mismo regulador es el que coloca las reglas de juego, coloca quiénes son los participantes de este ecosistema. Y en base a eso, los participantes que se quieran conectarse o quieran pertenecer a este ecosistema, siguen esta regla de juego, ¿no? Es importante entender también que en un enfoque de este tipo, el screen scrapping es menos frecuente, pues dado que ya existe un regulador central, existen también una regla de juego. Y estos reguladores centrales lo que hacen es poder obligar e impulsar que la interconexión o la transferencia de información se haga a través de APIs y ya no usando esta técnica de screen scrapping. Una desventaja que podría considerar en este enfoque de Open Banking manejado por regulación es que algunas veces estas reglas de juego son o muy estrictas o muy leves. Y esto hace que puedan cruzarse o puedan entrar en conflicto con otras reglas ya implementadas en el país. O puede que estas reglas que ponga el regulador sean unas reglas muy complicadas y lo que dificulta que diferentes participantes que quieran entrar en el ecosistema de Open Banking tengan muchas trabas, ¿no? Y tengan muchas trabas y tengan un tiempo largo para poder pertenecer a este ecosistema de confianza que promulga Open Banking, ¿no? Por otro lado, tenemos también otro enfoque que es un Open Banking impulsado por el mercado. En este enfoque no hay un regulador central. O sea, si bien es cierto, no hay leyes, no hay una regulación de Open Banking como tal, lo que hace cada región o país es, a través de sus legisladores, es promulgar o promover ciertos estándares, ciertas reglas, ciertas normativas para poder construir frameworks que ayudan a que la transferencia de datos bancarios sea en un contexto seguro. O sea, si bien es cierto, no hay reglas o netamente una normativa Open Banking, pero sí hay ciertas promulgaciones, ciertos lineamientos que un ente central impulsa para que estas conexiones sean seguras, ¿no? Hay un punto importante que entender en esta regulación, en este enfoque de regulación, ¿no? Pero en este enfoque de abordar Open Banking, es que según este enfoque, cada banco puede adoptar una política diferente para la compartición de datos, ¿no? Debido a que no hay un estándar como tal, cada banco puede implementar a su manera cómo poder entrar a este mundo Open Banking, o sea, mejor dicho, cómo poder exponer dicha información. O sea, si bien es cierto, los legisladores ponen ciertas estándares, promulgan ciertas regulaciones, reglamentaciones, igual cada banco coloca sus propias reglas de juego, ¿no? Entonces, esto puede hacer que el mercado de ese país o esa región que sigue este enfoque sea un mercado desigual, ¿no? Un mercado heterogéneo y se genere un desgobierno en este modelo de Open Banking. Un punto importante que podríamos resaltar, o una ventaja que podríamos resaltar de este enfoque, es que las empresas ya no tienen, o mejor dicho, un participante que desea entrar en este ecosistema no tiene que pasar por una serie de reglas
de Open Banking, una serie de requisitos tan estrictos debido a que no existe ese contexto seguro manejado por una regulación como tal, ¿no? O sea, aquí cada banco decide cómo poder hacer Open Banking a su modo, basado en algunas ciertas pistas que entes centrales del país o región brindan. Y una desventaja que podríamos considerar en este enfoque es que el screen scraping aún puede ser usado, ¿no? Debido a que no existen reglas de juego que te obligan a cómo poder transferir esos datos entre los participantes de Open Banking o de este ecosistema. Muchas aplicaciones aún ven factible el uso de este screen scraping, ¿no? Para su conveniencia. Así que pues, como que es un enfoque para tener en cuidado cuando un país o una región quiere entrar en Open Banking siguiendo este modelo de trabajo, este enfoque. Ya, dale, por favor. Bueno, aquí vemos una foto de cómo Open Banking se mueve en el mundo, ¿no? Esta es una foto tomada en febrero del 2023, ¿no? Aquí podemos ver que hay diferentes gobiernos que crean su propia iniciativa Open Banking, ¿no? Pero hay algunos gobiernos o algunas regiones o países que están más avanzadas que otras. Digamos que algunas están más avanzadas a nivel de regulación, otras más avanzadas a nivel de estándares, otras más avanzadas incluso hasta de implementación, ¿no? Pero todos los países o todas las regiones comparten un objetivo en común. El objetivo en común en Open Banking es poder abrir los datos de los clientes y poder abrir los servicios financieros que el banco ofrece. Ese es el punto del objetivo en común. ¿Para qué? Para de esta forma poder brindar una mejor experiencia al cliente y impulsar la innovación. Algunos países, o sea, la diferencia entre estos países es que difieren básicamente en cómo implementan Open Banking. O sea, la idea es que, si bien es cierto, todos comparten un objetivo en común, la implementación de Open Banking es diferente por diferentes motivos, ya sea por políticas del país o región, ya sea por realidad del país, por lo que se dice que no puede existir en el mundo dos iniciativas Open Banking que se parezcan. O sea, cada Open Banking tiene su propia realidad, ¿no? Sigue una siguiente, por favor. Si enmarcamos un poco la región de Latinoamérica, podemos ver a países como Argentina, Chile y Brasil, que ya tienen una regulación establecida de Open Banking. Brasil es el país más avanzado en este tema de regulación, es el país que adoptó de una mejor forma y que tiene un Open Banking regulado muy maduro, ¿no? Y por otro lado tenemos a Colombia. Colombia está marcado en esta gráfica como un enfoque híbrido o manejado manejado de forma híbrida, debido a que ha sido recientemente lanzada esta definición de Open Banking, está en desarrollo y está aún en proceso de implementación, pero aún el gobierno colombiano ha promulgado diferentes leyes, diferentes decretos, diferentes mandatos o reglamentaciones que no tienen que ver mucho con Open Banking, pero que sí ayudan a poder entrar o poder cubrir o puede hacer que esta transferencia de datos entre entidades financieras sea segura, ¿no? Por eso es que por eso es que Colombia se considera, por el momento, un enfoque híbrido. Dale, Ian, por favor. Nada más. Entonces, todo esto que he venido hablando, creo que recae en una pregunta, ¿no? ¿Open Banking es seguro? Y yo creo que esta pregunta podemos dividirla tocando dos puntos principales, ¿no? Si recordamos un poco lo que he estado comentando, cada región o país implementa su propia iniciativa de Open Banking, ¿no? Esta implementación se basa en regulaciones, se basa en estándares que cada país crea, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido, la OBI, que es la entidad de implementación de Open Banking, creó el Open Banking Standard, que es un conjunto de reglas que todo banco del Reino Unido debe seguir para poder entrar dentro de este ecosistema de Open Banking, ¿no? Bancos como el HSBC y el Santander están dentro de este ecosistema Open Banking siguiendo el estándar Open Banking, el estándar de Open Banking que se creó en Reino Unido, ¿no? Si vamos a un poco
o seguimos en Europa, vamos viendo cómo funciona la Unión Europea. En la Unión Europea, esta regulación de PCE2 nació con PCD, actualmente está en PCE2 y próximamente, al parecer, ya se va a lanzar la PCD3. Pero lo que hace esta regulación es permitir obligar, mejor dicho, que los bancos de esta región puedan entregar más información de los servicios de pagos que ellos ofrecían, ¿no? Entregarlo hacia aplicaciones externas o hacia bancos externos. Open Banking de la Unión Europea tiene algún detalle en particular, que es que no existe un estándar único o específico, ¿no? Hay un conjunto de estándares que igual todos están basados en APIs. Por ejemplo, el estándar de XS2A, el STT y el Polish API, que cada país dentro de esta región puede usar para poder entrar dentro de este ecosistema Open Banking, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí al BBVA España, que actualmente implementa Open Banking usando el estándar de XS2A. Por otro lado, tenemos Australia, y aquí Australia es un caso, podríamos decir, de éxito innovador de Open Banking, ¿no? Australia, con el Customer Data Right, lo que hizo es, primero, se basó en cómo la Unión Europea había diseñado su Open Banking y su estándar, y lo extendió inclusive, ¿no? O sea, Australia no solamente se quedó en el hecho de poder plantear reglas o un estándar para que entidades financieras o entidades bancarias transfieran o transmitan o expongan la información de sus clientes, sino que se aplica a cualquier sector financiero dentro de la economía australiana. Si vamos un poco a Latinoamérica, tenemos a México, que México en un inicio, bueno, realmente México fue el que inició en Latinoamérica el tema de Open Banking, el que promulgó la ley Fintech, y es la primera ley de Open Banking aquí en Latinoamérica, como mencionaba, pero que en la actualidad va avanzando lentamente, ¿no? O sea, si bien se propusieron estándares, si bien se propusieron leyes, se está viendo que no está avanzando muy rápidamente debido a la falta de implementación, debido a poder definir estas reglas de forma más correctas. O sea, México se quedó en un punto en el que no todos optaban o adoptaban este enfoque, y tampoco terminó de escribir su reglamentación para poder entrar realmente a un mundo Open Banking, a un mundo abierto, ¿no? Entonces, actualmente México está en esa. México está avanzando aún en poder entrar a este contexto de Open Banking, o en este modelo de Open Banking al 100%. Por otro lado, tenemos a Brasil, ¿no? Ya yendo un poco más a Sudamérica. Y Brasil es un caso de éxito de Open Banking. Actualmente es el caso de éxito de Open Banking a nivel de Latinoamérica. Open Banking Brasil es como mencionaba anteriormente, es una implementación de Open Banking muy madura, ya tiene estándares implementados, y lo que hizo Brasil es tomar la regulación o los estándares del Reino Unido, de UK y de Australia. Y en base a eso diseñó un roadmap basado en fases para la adopción de Open Banking en este país, ¿no? Aquí en Brasil, bueno, o en Brasil, mejor dicho, el Banco Central es el ente regulador, el ente que empezó a regular todo este tema de Open Banking, ¿no? Y como podemos ver en este punto, en este primer punto, si bien es cierto, cada región o país tiene sus propias reglas, tiene su propia implementación de Open Banking, hay países que recién están naciendo y están integrándose o están intentando adoptar este modelo Open Banking, pero que es válido que usen estándares de países o regiones donde ha habido casos de éxito, ¿no? O sea, pongámonos el caso de Australia y Brasil, ¿no? Australia y Brasil ahora en Open Banking son casos de éxitos, y estos mismos países se basaron en regiones o países donde el Open Banking fue implementado de manera correcta, ¿no? Ya sea Reino Unido o Europa, ¿no? O la Unión Europea. Entonces es válido hacer eso. Es válido que un país que está ingresando a Open Banking pueda ver a sus vecinos y pueda adoptar o pueda basarse en las mejores prácticas que esos vecinos han implementado de manera correcta y donde haya habido casos de éxito. Así que ese es un punto importante para tener en cuenta cuando se quiere entrar al modelo de Open Banking. Y también, además, hay estándares globales, ¿no? O sea,
hay estándares que complementan a los estándares que se definen en una región, en un país. Estándares globales, digamos, como FAPI, ¿no? Que FAPI es un conjunto de estándares y guías regulatorias para proteger datos sensibles de clientes. Lo que hace FAPI es estar por encima de, o mejor dicho, montarse encima del OpenID Connect y el OAuth, y extiende sus capacidades y básicamente es usado para poder proteger la transferencia de información en sectores financieros y otros tipos de sectores. Por eso es que se dice que FAPI es muy flexible para cualquier industria, dado que no solamente es aplicado en el sector financiero. Las mayores implementaciones de FAPI están dentro del sector financiero, pero FAPI podría usarse tranquilamente en cualquier otro sector de la industria donde la transferencia de datos de clientes es muy sensible. Entonces, teniendo estos dos puntos, podríamos decir que sí, Open Banking es seguro. ¿Por qué? Porque tenemos estándares o tenemos implementaciones de Open Banking donde ya ha habido éxito, ¿no? Y podríamos tomarlas como referencia. Y además existen estándares globales que están certificados que funcionan, ¿no? Y que nos van a permitir o que nos permiten complementar los estándares que un país pueda implementar o pueda crear. Le doy pase a Ian para que continúe con la charla. Gracias. Dale, Ian. Gracias, Luchito. Bueno, ahora, desde el punto de vista de seguridad, obviamente ya tenemos todo este onboarding de conceptos que nos dio Luchito, pero son conceptos si es que no tenemos claro cómo aterrizarlos. Hasta cierta manera, el negocio tiene la necesidad de adoptar un esquema Open Banking, tener la capacidad de aperturarse a nuevas iniciativas y darle una mejor experiencia al usuario. Pero cómo esto nos impacta desde el punto de vista de seguridad o cómo definimos correctamente los controles que debemos de poner en cada lugar. Entonces, nuevamente, haciendo digamos, esta lluvia de ideas que tuvimos al inicio y alineándolo al esquema de seguridad, sabemos que existe un ámbito normativo y regulatorio a nivel mundial. Entonces, debemos de saber y tener claro cuáles son esas normas, cuáles son esos reguladores o las reglas de juego que tenemos y cómo lo han aplicado en diferentes países y cómo eso nos impacta a nivel local. Ese es el primer punto. El siguiente punto es interpretar la especificación de las capacidades de seguridad del estándar. En este caso, como ejemplo, agarramos el caso de Open Banking UK. Cuando nos ponemos a dar el análisis de lo que ustedes quieran adoptar, sea el framework que ustedes desean, en este caso el UK, vemos que tiene 4 capacidades muy importantes. El Data Standard, que está muy enfocado a cómo definimos la forma, cómo damos una nomenclatura adecuada, cómo definimos los atributos del dato que se van a resguardar, cómo lo vamos a exponer, bajo qué criterio. La API estándar es cómo construimos las APIs, cuál va a ser la definición de la construcción, el ciclo de vida, qué se debe definir. Y dentro de eso existen las APIs de lectura y escritura. El concepto del estándar de seguridad para el esquema de Open Banking. ¿Qué es lo que contempla? En ese sentido, muy fuerte queda el estándar de FAPI. Y cuando nosotros nos vamos muy específico al framework, habla de 3 cosas muy importantes. El Security Profile, parte 1, Security Profile, parte 2. Como en este estándar o en este framework hablamos de APIs de lectura y APIs de escritura, define un esquema de seguridad para cuáles son las APIs de lectura y las APIs de escritura, perdón. Y sobre eso tenemos el CIBA, o el Client Side Back Channel Authentication Profile, que significa cómo aseguramos todo el canal sobre esa comunicación que existe. Entonces, esto está, digamos, enmarcado en el concepto o en el estándar de FAPI. ¿Ok? Luego tenemos, una vez que tenemos, digamos, estas informaciones y conceptos, tenemos que tener claro cuáles son las capacidades que requerimos, cuáles son las capacidades que vienen con este framework. Tener claro cuáles son los conceptos, porque lo que va a pasar es que desde diferentes puntos puedes tener conceptos muy distorsionados, como por ejemplo Open Data, Open Banking, Open Economy, Open Finanzas, Banking as a Service, Banking as a Platform. Tenemos claro los conceptos. Una vez que tenemos claro el concepto de a dónde queremos ir, tenemos que identificar las capacidades que queremos habilitar.
y sobre eso ver cómo es el ecosistema propuesto para este Open Banking que estamos definiendo nosotros. ¿Ok? Luego de eso, ya teniendo un poco ya más enmarcado todo el ecosistema, tenemos que definir cuáles son los estándares que vamos a adoptar, esos estándares técnicos, esos estándares generales que habló Luchito. Y es prácticamente mandatorio en nuestra práctica de seguridad adoptar las mejores prácticas de seguridad. Entonces tenemos que ver el tema del OAuth, el OpenID, pero a un nivel bien granular o bien específico, porque vamos a llegar a ese detalle, por ejemplo, saber qué cosa pasa por un JWT, qué cosa es lo que tienes que firmar, cómo lo firmas, el algoritmo de seguridad, cómo protegemos el dato dentro del payload. Tenemos que tener claro también el esquema de los flujos de autenticación que vienen con el OAuth 2.0. Entonces tenemos que llegar a un aterrizaje del estándar bien específico, ¿no? O bien especializado. Sobre todo eso, ya tenemos todo ese mapa de conceptos, tenemos el mapa de lo que son las capacidades que queremos llegar, la identificación de los componentes, los estándares que queremos usar. Ahora hace ver la pregunta, ¿y cuáles son los riesgos o las vulnerabilidades a los cuales nos vemos, digamos, enfrentados en esta adopción de Open Banking? Entonces tenemos que hacer ese criterio o análisis de mapeo de vulnerabilidades y amenazas sobre el modelo que queremos proponer. ¿Ok? Y sobre eso, aterrizándolo y ya digamos generando ese ecosistema en borrador, ver y aterrizar. Y en Perú específicamente, ¿hay algo que nos pueda impactar legalmente? Y justo este tema de Open Banking, si se acuerdan, nació una ley o un proyecto de ley en el año 2021, casi a inicios de la pandemia, en donde el Congreso estimaba un proyecto de ley para animar a las entidades, sea bancarias o empresas, para adoptar el tema de masificación de la banca abierta o Open Banking. Pero ¿cuál es el problema de las leyes a veces cuando se dictan en Perú? Que no tienen una implementación inmediata o no se tiene claridad de cómo implementarlo, como pasa en otros escenarios, como dijo Guapaya. Hay leyes, pero no necesariamente está claro el camino, ¿no? Entonces, eso también depende mucho si es que hay un regulador que se ponga a ver la ley para regular a las entidades o a los participantes de ese ecosistema. Pero eso no significa que nosotros nos debamos digamos, cerrar en una ley que nos pueda impactar, sino que en todas las leyes que en el ecosistema pudiesen impactar. El tener una adopción de Open Banking no significa que ninguna ley nos afecte. Implica que hay que tener cuidado en el sentido de que hay leyes que son cross y esas pudiesen impactar sobre el modelo. Un ejemplo, si nosotros tenemos claro de que nosotros somos los custodios de los datos del usuario, hay leyes como por ejemplo la ley de protección de datos. ¿Cómo eso impacta el modelo? Hay otras leyes como por ejemplo la ley del consumidor, ¿no? La ley de protección al consumidor. Acuérdense que ahora en el esquema de Open Banking, ahora la entidad bancaria pasa a ser una proveedora de servicios para que una empresa tercera pueda dar mejor experiencia de usuarios o un servicio que posiblemente se monetice a un cliente para darle una mejor experiencia de usuario. Entonces, bajo ese criterio, de repente la ley de protección del consumidor nos puede afectar. La ley FinTech de Perú también. Entonces, también hay que mapear esas cosas. ¿Ok? Entonces, sobre eso último, ya tenemos todo el modelado de lo que queremos llegar desde el punto de vista de seguridad. Ya tenemos, digamos, más aterrizado todo el camino. Pero ahora toca decirnos y preguntarnos, ¿y cómo lo implementamos? ¿No? Ya tenemos todo el ecosistema. Entonces, lo que tenemos que ver es, ¿quién lo ha implementado? ¿Quién ha sido mi vecino en local o alguna parte de Latinoamérica? O de repente con las mismas similitudes culturales que de repente lo han adoptado y pudiese, digamos, alinearme o buscar esas buenas prácticas. Dentro de esas buenas prácticas podemos encontrar bastantes buenas prácticas en general de seguridad, como las de OWASP API Security. Tenemos el estándar mismo que hayan escogido para hacer Open Banking, el Cloud Security Alliance, que tiene guías de seguridad, como por ejemplo cuando tú eres un proveedor de servicios o un consumidor de servicios de APIs, y de repente empresas proveedoras o de repente empresas competidoras que ya hayan hecho una implementación real de Open Banking y cuáles son la arquitectura tecnológica específica que han hecho, ¿no? Entonces, todo eso enmarca, digamos, la metodología para hacer una buena adopción de lo que es el esquema Open Banking desde el enfoque de seguridad. Cuando tenemos todo este ecosistema, ¿qué cosa es lo que armamos entonces?
tenemos el enfoque o el punto de vista de quiénes son los participantes, en este caso el usuario, la empresa tercera y el banco. Entonces, alineando todos los conceptos que hemos recopilado, podemos decir, ¿me debe de importar mucho lo que es la regulación y las normas? Sí. ¿Cuáles son esas leyes que ayudan al cliente? Nuevamente, la ayuda a la ley de protección del datos, las leyes de protección del consumidor, esas de repente son cross y pudiesen afectar a los tres participantes, ¿no? Los lineamientos y estándares. Acuérdense que cada empresa tiene sus propios lineamientos y posiblemente sus propios estándares de implementación. Entonces, ¿cuáles son esos lineamientos muy propios de cada empresa que pudiesen afectar en esta implementación? Pudiese que cada empresa sea muy estricta con sus propios lineamientos y eso tenga que impactar a nivel del proceso, ¿no? De los procesos de adopción, en la participación de los equipos. Entonces, esa flexibilidad también se debe ver con los procesos internos de esos adoptantes, en el caso del banco, cómo eso se alinea a la adopción o la integración con el tercero. Y los estándares, hablamos de esos estándares técnicos o globales, ¿no? Como WOW 2.0, OpenIDC, JWT, etcétera. El modelado de amenazas. Con el modelado de amenazas que tenemos, es suficiente con el modelado que tenemos sobre el diseño que tenemos como propuesta, tenemos vulnerabilidades sobre la TPP o sobre el usuario. Posiblemente en este esquema de Open Banking llegamos a un nivel en que la seguridad es un esquema compartido. Así como en el modelo SaaS existe el modelo de compartición de seguridad, acá de repente también hay requerimientos de seguridad que yo debería de pedir a aquel que se integre conmigo que deba de cumplir. ¿Y cómo nos aseguramos de que esa TPP que se va a integrar con nosotros la cubra o las cumpla, ¿no? Y sobre esos requerimientos o esos drivers, ya tenemos cuáles son esos requerimientos y controles de seguridad, ¿no? Los requerimientos técnicos, como por ejemplo el ciclo de desarrollo seguro que se va a generar por este proceso de desarrollo, requerimientos de autenticación, seguridad, infraestructura, y sobre eso, si es que hay que implementar algún control tecnológico o específico, como por ejemplo, si estamos hablando temas de APIs, ¿qué cosa es el vector de vulnerabilidad más frecuente y cómo controlamos eso? No existe ahora en el mercado un concepto de API Security. Ese API Security serviría en este esquema de Open Banking que actualmente de repente no lo tengo, pero mejoraría mi seguridad. Entonces, si tú no tienes ese componente, porque de repente no estaba en tu radar, no estaba priorizado, de repente hace que tú adoptes nuevas tecnologías en todo tu ecosistema que de repente no los tenías por garantizar una mayor seguridad, ¿no? Entonces, ese es el análisis que se tiene que hacer o la problemática desde el punto de seguridad que se tiene que resolver, como generando esta metodología de la información para llegar a un modelo y aterrizándolo en esos controles de seguridad donde queremos llegar. Listo. Ahora, sobre el punto de repente ya final, ahí hay en el chat creo un comentario. Ah, ok. Disculpen, ya. Bueno, cerrando la presentación nuestra, entonces nos damos cuenta, sobre todo lo expuesto, que Perú está muy alineado a una evolución que nos lleva a un escenario de adopción de market driving. ¿Ok? O sea, tenemos la ley, no necesariamente hay una especificación y queda, digamos, en competencia de todos los participantes o el que quiere entrar a este modelo, a hacer la implementación como según deba o quiera. Los estándares son marcos de referencia que deja criterio las tecnologías o plataformas para implementarlo. Es correcto. Si ustedes se adentran mucho más en ese esquema de Open Banking, sea el esquema que ustedes o el framework que ustedes escojan, no les va a especificar, ustedes tienen que agarrar acá e implementar una API Security de tal marca. O tienes que implementar, digamos, un servidor de autenticación específico para esto. Les va a decir que debe de tener autenticación, que debe tener este tipo de seguridad, que debes de asegurar, digamos, la comunicación. Pero no hay mucho más que eso que, digamos, flujos. El Open Banking no significa inseguridad en la compartición de los datos, sino consentimiento. Es muy importante que en el esquema de Open Banking, el banco es el custodio de los datos del cliente, pero no por eso significa que lo va a estar disgregando por todos lados sin tener claridad de lo que comparte y sin tener el consentimiento explícito del usuario para la funcionalidad o para la habilitación que él quiere.
¿no? Entonces, es importante ese concepto de consentimiento, cómo lo mapeamos, cómo lo validamos y cómo lo aseguramos, ¿ok? Y nuevamente, en este esquema de Open Banking, yo lo veo, digamos, como si en algún momento yo adopto un SaaS y yo soy un cliente, yo espero que ese SaaS tenga algunos requerimientos de seguridad. Pero ahora es al revés. Nosotros somos de repente el banco y de repente, ¿cuáles son los requisitos que tú le pedirías a tu banco para saber si son seguros o no? Y si tú te integras, ¿cuáles son los requisitos que debería tener ese que te consume para que esa información sea segura? Entonces, hay un tema de responsabilidad compartida en todo esto. Y nuevamente, el avanzar rápidamente en la adopción de este esquema de Open Banking también va a impactar mucho en saber y tener claro los conceptos del ecosistema de Open Business. Open Business no es solo escuchar por ahí un Open Data, que es lo que significa, cómo lo impacta al esquema de Open Banking, cómo entra el esquema de Open Finanzas acá, el esquema de Open Business o el esquema de Open Economy, ¿no? Pudiésemos, digamos, estar traslapando conceptos, porque esto, digamos, que sea algo incremental, o de repente estar distorsionando hacia dónde queremos ir. Nosotros nos vamos a un esquema de adopción de Open Banking, digamos, regido a Banking as a Service o Banking as a Platform. Entonces, esos conceptos de los adoptantes los deben de aterrizar con claridad, ¿ok? Porque ustedes acuérdense que van a ser, digamos, los promotores de esa adopción y se van a juntar con diferentes áreas para validar sus modelos. Y si esas áreas no las tienen claro, va a haber mucho conflicto, roce y distorsión en el modelo. ¿Ok? Eso es todo. Muchas gracias. Más bien quería agradecer, junto con Luchito, su invitación. No sé si, Carlos, ahí tú tienes preguntas o algo adicional. Sí. Fernando, ¿andas por ahí? Ujú. Ya, a ver, te leo algunos acá. ¿Qué relación tiene el Open Banking con el Open Data y el Open APIs? Si que hay algún tipo de relación con respecto a esos tres términos. Sí. Bueno, acá tengo una lámina borrador, no lo he terminado y espero que ahorita si lo ven. Esos conceptos de open Business, todo nace, digamos, desde el concepto de Open Business. Y es cómo abrimos los datos o las formas que queremos compartir con el ecosistema del negocio. Entonces, acuérdense que, digamos, un Open Data, digamos, que es lo más básico, que es el dato, cómo lo valorizamos, pero eso puede estar creciendo en función a algo al Open Banking, que es el contexto de cuentas financieras o el banco que quiera aperturar los datos con ecosistemas de terceros. Open Finanza, que de repente está muy enfocado no solo a enfoques del banco, sino, digamos, a créditos, digamos, de seguros, créditos de terceros, ¿cómo se llama? E-commerce, de repente por ahí. Y Open Economy es, digamos, dando ese ecosistema ya, digamos, con la participación de empresas o el ecosistema del Estado, como por ejemplo, o el hospital, eh, digamos, la luz, servicios básicos del Estado, ¿no? Entonces, tener esa transversalidad de que el dato va yéndose según el alcance que se tiene en este modelo Open Business. ¿Ok? Ok, acá tengo otra pregunta y Jesús Soto pregunta una consulta. Entiendo que en Perú no se aplica aún porque falta el regulador para que supervise el cumplimiento de la ley. Ujú. Correcto, es correcto. Y sobre eso mismo, nuevamente, hay dos modelos de adopción del esquema Open Banking. El modelo bajo regulación y el modelo bajo el market, ¿no? Entonces, de repente, por ahí, nosotros estamos más alineados a irnos a este modelo de market driven, ¿no? O estamos en ese camino, realmente. O sea, no hay una limitante legal para que funcione el Open Banking en Perú, más no hay un marco regulatorio, digamos. No, acuérdate esto de acá. A ver, un momentito. Acuérdate que si bien es cierto, no hay una ley y un regulador específico para el tema de Open Banking, no significa que haya una ley que no impacte al modelo que tú estés haciendo de Open Banking, porque hay leyes que son cross. De datos personales, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces tú tienes que identificar esas leyes que son cross que pudiesen impactar a tu modelo. Ok, ¿Ok? ok, perfecto. Otra pregunta, a nivel tecnológico, ¿los controles de seguridad van ligados únicamente a la construcción de las APIs seguras?
¿O hay Va a algún depender. otro tipo de controles adicionales a nivel tecnológico que se tienen que aplicar? Va a depender mucho del adoptante, de la iniciativa, del implementador. Tu enfoque de seguridad solo se va a enfocar a la forma como tú expones tus APIs. Si es así, tu trabajo solo termina en esta interfase, pero no te debería de importar también de repente, cualquiera puede consumir los datos que yo expongo. Si yo doy mi dato de un cliente sobre sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, y sobre este es un PHP sin controles básicos, todo lo pasa por frontend, ¿me da la certeza o la seguridad de que esos datos del cliente no sean expuestos en algún momento? Entonces, depende de ti si tú lo quieres poner, pero ya de por ahí estás viendo que va a haber una fuga de información. ¿Quién es el responsable de esa fuga de información? ¿No? Ok, Entonces, claro. eso es depende del enfoque de cómo lo quieras ver o cuál es el alcance que tú le des a este esquema de Open Banking. Ahora, el otro es, desde el esquema del backend, aquel que desarrolla esa API que yo estoy proveyendo o dándolo como servicio, no debería enfocarme también cómo aseguro esa API y los controles que tengo en mi data center o en mi infraestructura para saber si de repente hay una vulnerabilidad o un tipo de fraude, detectarlas. Entonces, pues nuevamente regresamos, ¿tu enfoque es solo el tema de las APIs o tu enfoque es un enfoque end-to-end? Ok, Eso ya ya queda más a holístico, ¿no? criterio del implementador. Correcto. Acá tengo otra pregunta, Jan, de Hansel. Ajá. Si hago una transacción y esta no se realiza correctamente, pero aún así me descontaron de la cuenta, ¿de quién es la responsabilidad en este modelo? Del ¿De qué la implementador, responsabilidad? porque ahí estás haciendo mal varias cosas, porque conceptualmente para que se garantice de que se ha hecho un descuento, el ecosistema que tú mandas con la integración con la TPP, hay unos controles que han especificado cuál es, cómo confirmamos esa transacción, ¿ok? Entonces ahí hay que tener claro, si yo comparto con un tercero con el cual tengo leve conocimiento de quién es, yo voy a permitir que una TPP, digamos, de mi amigo de universidad que tiene la capacidad de ver los datos o las cuentas transaccionales o hacer operaciones desde ahí se conecte conmigo, de repente él en su desarrollo no ha contemplado muchos controles de seguridad y por eso está fallando. Entonces tú tienes que garantizar que el ecosistema de esa integración y la seguridad del TPP con el banco y dentro de eso el canal y la transacción es segura, se realice. Y acuérdense que también hay otros controles adicionales. Si yo tengo una operación, por este lado tengo un esquema de monitoreo y de login. El TPP también debería tener ese esquema de monitoreo y de login para que en caso haya un tema de fraude, consolidemos, ¿no? Y conciliemos. Yo tengo un mapeado de estas transacciones. Tú por tu lado tienes mapeado esas transacciones. ¿De quién es la responsabilidad? Entonces ya llega a un ámbito de negociación o responsabilidad de ellos. ¿Quién no ha implementado el control de seguridad adecuado? Ok. Hasta cierto punto es responsabilidad de los owners de estas APIs de, digamos, diseñar estos controles y prevenir todo este tipo de casos, ¿no? Que podrían desencadenar algún tipo de problema, ya sea de seguridad o de inconsistencia, Sí. asumo. Ujú. Más Ok. que, ok, ok. Aquí tengo otra pregunta más de Eliox. ¿Cuál sería la mejor diferencia o diferencias entre Open Banking, FinTech y las criptomonedas? O si hay algún tipo de relación, supongo que va por ahí la pregunta. Son muchas cosas a la vez. A ver, nuevamente, a ver, voy a verlo. La Repíteme. diferencia o la relación entre Open Banking, FinTechs y las criptomonedas, ¿no? Si es que actualmente hay algún tipo Ya. de Ok. relación. El primer escenario, Open Banking es un modelo en el Ujú, que da, digamos, la vista de los participantes en la cual el cliente o el usuario tiene datos que están alojados en un banco y da la potestad de compartirlos a una empresa tercera. ujú, Ahora, la empresa tercera puede ser una fintech. Una fintech es una empresa tecnológica que da, digamos, facilidades financieras al usuario. ujú. Entonces, la fintech, digamos que es parte del ecosistema de Podrían este ser modelo de clientes, Open Banking. digamos, o consumidores de estas APIs de Open Banking, ¿correcto? Sí, son algunas. No necesariamente en todos los Ok, casos las fintech se van a integrar a un modelo Open Banking. Hay fintech ok, que pueden trabajar aisladamente del modelo, ¿no? Dando servicios financieros. Como por ok, ejemplo, yo te doy créditos, pero no tiene nada que ver con el banco. Es una empresa ok. financiera, ¿no? Ahora, el esquema de blockchain, creo que me dijeron, ¿no? Sí, de criptomonedas. Sí, algún tipo de relación ahí. Criptomonedas. En este esquema de criptomonedas, digamos que es otro track de tecnología diferente que no entra el modelo de banca, porque en el modelo de Open Banking es el usuario
el que tiene sus datos en el banco, que son datos reales como su cuenta, sus tarjetas de crédito, sus datos, sobre eso compartirlo. Si sobre esto, bueno, criptomonedas sería muy implícito, no existe el concepto de intercambio de monedas digitales. Si tú sobre eso le quieres meter una tecnología blockchain a todo ese cifrado o a toda esta comunicación, se pudiese hacer, pero lo veo algo complejo, no lo veo como de repente parte de ese modelo que tuvieran que hacer. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias, Luis. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, si no, eso sería todo. Estamos agradecidos de parte del capítulo de OWASP Lima por su participación. Muchas gracias. Listo, hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Ok. Ahora vamos a dar el pase a la siguiente charla. Mientras tanto, aquí voy compartiendo un poco, haciendo propaganda a la gente que quiere unirse al capítulo de Lima. ¿Se está viendo mi pantalla, no, Fernando? Claro, se ve. Sí, se Ok. ve. Si están interesados en formar parte del capítulo de Lima, aquí tienen la información, los links donde puedan seguirnos. En LinkedIn estamos publicando todos los eventos. Recuerden que estamos haciendo los eventos de manera mensual. De hecho, aprovecho para mencionar que la próxima charla, la charla de agosto, tenemos a dos ponentes, David Provinsky y Nicolás Valcárcel. Vamos a hablar acerca de ingeniería social y de la mitigación y la gestión de vulnerabilidades, ¿no?, dentro del trabajo. Como para que vayan enterándose, es el martes 22 de agosto a las 7 de la noche, Perú. Bien, ahora pasamos a la siguiente charla. Voy a presentar a Fernando Flores. Es un profesional de la seguridad ofensiva y defensiva con más de 15 años de experiencia en el rubro, magíster en ingeniería de sistemas con certificaciones de seguridad reconocidas, entre ellas OSCP, CEH, entre otros. En los últimos años se ha desempeñado como consultor de seguridad, liderando proyectos de pentesting y seguridad de la información. Cuenta con amplia experiencia en el campo de la ciberseguridad, ciberinteligencia y la gestión de incidentes de seguridad. La charla del día de hoy que nos trae el amigo Fernando va a contar un poco sobre el tema del Metro de Lima, ¿no? El caso de los hackeos, entre comillas, de las tarjetas con saldos millonarios, ¿no? Ahí te doy el paso, Fernando, para que comiences. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Carlos, Sí, ¿me confirmas que se ve la pantalla? ya se ve, ya se ve. Ok, sí, bien, como dice Carlos, vamos a hablar el día de hoy acerca de estas vulnerabilidades que se han encontrado sobre las tarjetas que usamos, o muchos de ustedes son usuarios en el metro, no solamente en el metro de Lima, en el tren, sino también en el metropolitano y en los y en las conectores, creo que le llaman, y todos esos tipos de tarjetas que de alguna manera tienen una tecnología que ya ha venido siendo analizada, estudiada, investigada y ya definitivamente hackeada desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, un poco aquí ya Carlos hizo la presentación, me toca también hacer un poco el disclaimer. Esta información que vamos a mostrar el día de hoy es una información netamente de investigación, con fines académicos, informativos, para poder nosotros, la mejor manera de saber cómo protegernos es obviamente conocer cómo nos atacan y cuáles son las posibilidades en las cuales nos pueden atacar. Así que tomemos de esa manera esta presentación, ya que no nos hacemos responsables de ningún tipo de acción con el conocimiento que se pueda obtener el día de hoy. Entonces, un poco el índice del contenido. Vamos a hablar un poco de los hechos, hablar un poco de la tecnología, que es el RFID, el NFC, cuál realmente es el problema que considero cuál es el problema. Vamos a hablar acerca de las tarjetas de tipo MIFARE o MIFARE, algunas herramientas que se utilizan para hacer este tipo de análisis, cómo se han realizado estos ataques, y algunas conclusiones y algunas recomendaciones. Muchos de ustedes deben haber escuchado, fue muy publicitado en periódicos, en noticias y en una serie de programas de televisión acerca de estas personas que están siendo investigadas porque han hecho
han alterado las tarjetas del metro, ¿cierto? Ahí ven ustedes, ya desde hace varios años han venido la policía, la fiscalía, han venido de alguna manera capturándolos, ya que su accionar ha sido bastante, por decirlo menos, bastante escandaloso, ¿no? ¿Quién de ustedes, o de repente no muchos de ustedes, ha pasado por el metro de Lima, por la avenida Aviación, y se van a dar cuenta que hay gente o había bastantes personas que hacían pagar a través de efectivo y te hacían pasar por la entrada del metro, ¿no? Entonces, estas personas han sido capturadas, ahí tienen ustedes inclusive las referencias, y la noticia que más impactó fue esta, ¿no? Del saldo de 4 millones de soles de la tarjeta, ¿no? Cuando el límite es de 100. Y también vemos que el 21, y esto salió el 21 de mayo, pero en realidad, esta tarjeta se encontró en diciembre, o en enero, aproximadamente a inicios de enero, es cuando se encontró. Ya en esta última etapa en la cual capturaron a este nuevo grupo, a fines de mayo, los encontraron con tarjetas de menor saldo, pero igualmente tarjetas alteradas, ¿no? Entonces, ahora, de los datos que ustedes pueden darse, que se pueden haber ustedes escuchado en las noticias, pueden darse cuenta que les voy a leer lo que dice la noticia con respecto a cómo es que ellos se enteran que tiene este saldo. Dice: cuando las tarjetas de tal señor fueron registradas para verificar si se encargaron en la boletería de la estación, se descubrió que en realidad habían sido adulteradas. Este hecho no debe pasar desapercibido, porque la única manera con la que la ATU y todo el sistema de transporte y la policía y la fiscalía pueden darse cuenta de que una tarjeta ha sido modificada es solamente teniendo la tarjeta, ¿ok? Porque no hay un sistema de control centralizado de las tarjetas, ¿ok? Lo que ustedes están viendo aquí, en esta tarjeta, están viendo en realidad un monedero. ¿Por qué? Vamos a verlo un poquito más adelante, vamos a ver algunos hechos. Ahora, estas tarjetas han venido teniendo problemas durante mucho tiempo, y no solamente en el Perú, en muchos países, en muchas partes del mundo, porque es un estándar, digamos, el estándar más conocido y genérico que se utiliza para medio de transporte. Entonces, por eso es que en este año han empezado con el cambio de las tarjetas, la actualización de las tarjetas también, porque digamos que esas tarjetas más antiguas son las tarjetas que son más fáciles de cambiar. ¿Ok? Así que si ustedes tienen una tarjeta antigua, cámbienla, por favor. Entonces, este es un fraude, como les digo, que sucede en todo el mundo. ¿Ok? O que ha venido sucediendo en todo el mundo. Singapur, se ha presentado en Rusia, se ha presentado en Bangkok, en México, en Argentina, y en la mayoría de los casos, han sido capturados por la comercialización de estas tarjetas. Mientras, por ejemplo, lo que ustedes están viendo aquí, esta noticia, que es una noticia mexicana, de unos chilenos, ¿verdad? De chilenos, también de mexicanos. En el caso mexicano, por ejemplo, fueron capturados porque vendían las tarjetas por Mercado Libre o por un portal de venta online, ¿cierto? Pero en el Perú es el único país de todos estos casos en los que los delincuentes se paraban en la misma entrada del metro a ofrecer ese tipo de cambio. Ahora, dense cuenta ustedes que la rentabilidad era altísima, porque muchos, de repente, quienes han pasado por ahí, el pasaje me parece que es $1.50, y ellos cobraban 2 soles por el pasaje. Es decir, cuando el saldo había sido de manera ilegal aumentado, cambiado, ellos aún cobraban un monto mayor por esa transacción, ¿no? Entonces,
digamos que es un poco el contexto en el cual nosotros podemos, me he detenido para poder, digamos, todos podamos entender de qué estamos hablando. Entonces, esta tarjeta es una tarjeta, básicamente una tecnología llamada RFID, ¿cierto? Es la son un dispositivo que se basa en esta tecnología, donde normalmente es un sistema de almacenamiento que a través del contacto, o mejor dicho, a través de la emisión de una onda de radiofrecuencia, se puede cargar datos entre un receptor y un emisor. ¿Ok? Entonces, de estas tecnologías, la que funciona en las tarjetas es la conocida como NFC. Ok, antes de eso, este RFID está siendo muy utilizado, inclusive si ustedes se pueden dar cuenta, se utiliza para retail, se utiliza para ver los precios en los inventarios, inclusive para monitorear aves, animales, en los colegios, para hacer tracking de vehículos. Es decir, tiene una gran cantidad de funcionalidades y una de ellas, por ejemplo, que últimamente fue muy comentada, fue estas que te podías insertar ciertos dispositivos pequeños de RFID que tenían un cierto código y podían ser identificados y tenían un cierto tipo de dato que para el caso médico supuestamente era muy valioso, ¿no? Como por ejemplo esta noticia que me llamó mucho la atención, una noticia, por ejemplo, acerca de un rastreador de calorías y actividad física que te la ponían en el diente, ¿no? Entonces, digamos que tiene una gran cantidad de funcionalidades. Dentro de esa tecnología RFID se encuentra otra tecnología montada sobre ella, que es la tecnología NFC, que mientras el RFID tiene un alcance mayor, alto, largo, el NFC es la misma tecnología, pero basada en un corto espacio. Se dice que hasta de 20 centímetros, que obviamente es regulado, ¿no? Obviamente tiene una regulación. Que puede ser, por eso es que si nosotros decimos 20 centímetros y vemos con las tarjetas, las tenemos que acercar mucho, es porque hay un tipo de regulación ahí que permite disminuir la distancia de acción. Entonces, esta tecnología, como lo decía, se basa en RFID, pero es una tecnología, es un nuevo protocolo que mantiene datos, está basado en el protocolo o en el estándar ISO/IEC 14443 que trabaja sobre 13.56 MHz en la frecuencia, que es una frecuencia, como ustedes sabrán, es una frecuencia que no necesita ser alquilada, ¿no? Porque obviamente es una frecuencia es una radiofrecuencia de baja intensidad. Entonces, en el caso de este NFC, ustedes y actualmente nosotros lo utilizamos en una serie de dispositivos, como son, por ejemplo, los pasaportes. Los pasaportes que nosotros tenemos trabajan sobre NFC, las tarjetas de crédito trabajan sobre NFC, los POS trabajan sobre NFC, nuestras billeteras digitales trabajan sobre NFC, las que tenemos en los celulares, pero eso no implica y eso no significa que todas ellas sean vulnerables. ¿Por qué? Porque para por ejemplo, para el caso de las billeteras digitales que están en los celulares y las que están en las tarjetas de créditos, se utiliza otro estándar adicional que es el EMB, que es un estándar europeo que mejora la seguridad en las transacciones, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, NFC es la que nos da toda esa funcionalidad. Pero, ¿cuál es el problema con las tarjetas que tenemos nosotros en el metro y en el metropolitano? El problema está en que la tarjeta misma funciona como un monedero. Es decir, cada vez que ustedes van a utilizar el servicio del metro, acercan su tarjeta con NFC, esta lee
y escribe sobre esa tarjeta. ¿Ok? De tal manera que va disminuyendo el saldo de la tarjeta, ¿ok? Entonces, este receptor, este dispositivo de lectura-escritura que se encuentran en todas las estaciones, son lectores, digamos, por decirlo de alguna manera, son lectores tontos, ¿cierto? Porque no hay ninguna interconexión entre estos lectores y los sistemas principales, ¿ok? Entre el sistema de control de boletería. Por eso es que la única manera en la que los servicios el servicio de transporte que se encarga del cobro, que sepa que algo está mal, es haciendo un arqueo al día, ¿cierto? Donde dirá, por aquí pasaron 500 personas, 5.000 personas, y tendría que haber recaudado 5.000 soles, y solamente tengo recaudado 2.000, ¿no? Entonces, digamos, haciendo así un cálculo así a grosso modo. Entonces, es la única forma de saberlo. Entonces, el problema está en eso. El saldo debe estar está en los bloques de datos, ¿ok? De esta tarjeta cifrada o no esté cifrada. Pero, digamos, vamos a ver de qué tipo de tarjeta se trata y qué modelo es el que se está utilizando. ¿Y cuál es el modelo que se está comprando actualmente? Porque actualmente hay una licitación que ya cerró, bueno, que ya se adjudicó, donde se han comprado más de 36.000 nuevas tarjetas de una tecnología similar. Entonces, es susceptible a clonarse, escribir nuevas cantidades de dinero en las tarjetas. No proporcionan ningún método de auditoría. Por eso es que cuando capturaron a las personas con esas tarjetas, la única manera de saber que esa tarjeta era fraudulenta era leyéndola. Nada más, no había otra forma. ¿Ok? Por eso es que más o menos este meme trata de mostrar esa problemática, ¿no? Tenemos a la ATU mirando toda la ciudad y diciéndose que estás ahí, pero la verdad es que no sé, sé que has cambiado el saldo, pero no sé si podría encontrarte, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, los lectores siguen siendo lectores que escriben sobre las tarjetas. ¿De qué modelo de tarjeta estamos hablando? Estamos hablando de la tarjeta MIFARE Classic, que son tarjetas que se utilizan y están hasta la actualidad en uso en el Metropolitano y el Metro de Lima. No solamente aquí, sino también en Chile, por ejemplo, y sobre todo la tarjeta del SUBE argentino, también usan esta tecnología. Y usan una tecnología todavía, y usan un tipo de tarjeta un poquito más desactualizada, ¿no? Entonces, ahí está el lector está leyendo, y ese lector es el que está escribiendo. Características de esta tarjeta. Bueno, ahí tenemos una serie de países que la usan. El nombre es MIFARE Classic de 1K. Es MIFARE Classic de 1K porque permiten escribir solamente hasta 1K maneja hasta 1K solamente de información. Es fabricada por una empresa llamada NXP, que la fabrica desde el 2006. Desde el 2006 y que digamos que es la firma Philips la que inició con todo este tipo de tarjetas, ¿no? Algunas características de esta tarjeta. Esa tarjeta tiene 16 sectores, ¿ok? 16 sectores. Cada uno de estos sectores tiene 3 bloques de almacenamiento de datos y un bloque para almacenar las claves de acceso secretas y los controles de acceso. Es decir, en estos 16 sectores, de los 4, 3 son datos, 3 bloques son de datos, y uno es un bloque para que guarda las claves, ¿ok? Y el valor del control de acceso. Antes de leer un sector, el lector debe autenticarse en la etiqueta con una clave de acceso secreta, ¿ok? Hay una clave que te abre la puerta de la tarjeta, ¿ok? Ahora, cada sector tiene 2 claves. Una clave A que te permite leer y una clave B que te permite escribir. Entonces, y también se debe saber que el sector 0, el bloque 0, también contiene un identificador que no es modificable
y algunos datos del fabricante. Es decir, cada tarjeta es única, porque tiene un ID único, ¿ok? Y ahí viene un factor que vendría a ser el único sector que no se puede escribir, en teoría. Y miren, y ustedes que participan en esta charla, digamos que todos ustedes de alguna manera tienen algún interés en la seguridad, y han leído, ya han visto de repente anteriormente cómo van los problemas y las vulnerabilidades. Entonces, creer que una tarjeta o alguna tecnología no puede ser modificada, digamos que podría ser el inicio del problema. Entonces, por ejemplo, enfocándonos en esta parte del UID, existen tarjetas que te permiten escribir, ¿cierto? Sí, es cierto que la tarjeta que tú tienes no puedes escribir en el sector 0, ¿sí? Pero sí la puedes clonar y la puedes pasar a otra tarjeta que sí permita modificar el sector 0. Y esa tarjeta te permitiría clonar una o varias tarjetas. Entonces imagínate que tú puedas clonar todas estas tarjetas, una tarjeta con saldo con todas las tarjetas, ¿ok? Entonces, con muchas tarjetas. Entonces, también constituiría un problema de seguridad. Se podría dar cuenta los que manejan el sistema de transporte que esto está pasando, que alguien ha clonado su tarjeta. La verdad es que tendría que haber un forense o una auditoría o un forense en la que tendría que saber si esa persona lo usó en varios sitios, si de repente la misma persona lo usó varias veces al mismo tiempo. Digamos que por ahí iría el análisis, ¿no? Si podrían identificar. Como vuelvo a repetir, no hay un sistema de control centralizado que permita saber en línea dónde y quién está haciendo ese tipo de fraude. Aquí tenemos un mapa propio de la misma tarjeta, proporcionada por la misma empresa que lo fabrica. Ahí están los sectores, la explicación de cada uno de los sectores, cómo va la llave, cómo va el bit de acceso, cuántos son los sectores, cuántos son los bloques. Ahí vemos los 4 bloques, vemos el UID, que es en la parte de abajo, que es el sector 0, que es el bloque que no debería o no se puede cambiar. Aquí tenemos un bloque, el diagrama de bloques de la tarjeta, donde podemos ahí tener observar un poco el tema de la criptografía. Sí, la tarjeta no es una tarjeta que cualquiera puede escribirla. Tiene un sistema criptográfico que protege toda la tarjeta. Pero uno de los grandes problemas que presentó esta tarjeta es que su tarjeta, el algoritmo de cifrado es un algoritmo llamado Crypto 1, propiedad de la misma empresa NXP que la fabricó, y que de alguna manera basaba su seguridad en el principio que conocemos nosotros como principio de seguridad por oscuridad, ¿cierto? Si muchos de ustedes saben qué cosa es seguridad por oscuridad, este principio se basa en dar la menor cantidad de información acerca de una tecnología, o basarse en que los usuarios o el mundo exterior no sepa cuál es la estructura o cuál es la información que tiene la tecnología. Normalmente a eso se le llama principio de seguridad por oscuridad, que no es mala, ¿cierto? Pero si nosotros basamos toda nuestra seguridad en este principio, estamos cometiendo un error, ¿ok? Estamos cometiendo un error, porque tiene muchas formas de ser quebrada, rota, bypaseada. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con Crypto 1? Que es un algoritmo de cifrado que está embebido físicamente en la tarjeta, ¿cierto? Y entonces bastó con que un grupo de dos alemanes, hicieron un paper donde investigaron cómo hacer ingeniería inversa sobre esta tarjeta y poder determinar cuál era la forma
cómo funcionaba Crypto 1 y cómo poder replicarlo en toda esta, cómo poder replicar el cifrado y el descifrado de este algoritmo. La verdad es que leer este paper es la mejor demostración de cómo la ingeniería inversa es un factor muy importante para conocer la tecnología, ¿no? Donde ellos, inclusive, es un paper público, donde ellos inclusive explican paso a paso cómo desempaquetan todas las capas y qué elementos inclusive utilizan para desempaquetar capa a capa cada una de las protecciones de la tarjeta. Entonces, aquí un poco ellos explican cómo es que llegaron a identificar estos problemas y finalmente les permitía escribir en cualquier tipo de tarjeta. Aquí ustedes pueden ver el paper, ahí lo tienen ustedes como en la referencia y pueden de alguna manera profundizar en este análisis, ¿no? El título del paper se llama Desmantelando el MIFARE Classic. ¿Ok? Entonces, tenía varias debilidades este algoritmo. Este algoritmo usaba claves de 48 bits divididas en 24 bits, en las cuales se le podía hacer fuerza bruta, ¿no? Y la autenticación es vulnerable a un ataque de reproducción. Habían algunos nonce, que son algunos valores, que eran algunos valores preestablecidos, que permitían recuperar todo el flujo de información que se pasaba por el algoritmo. ¿Ok? Ese es en el caso de esta tarjeta MIFARE Classic, Classic de 1K, ¿cierto? Pero también la mejora para estas tarjetas apareció años después con la MIFARE DESFire, ¿ok? Esta tarjeta ya no utiliza un algoritmo de cifrado propietario, sino ya utiliza Ds, triple Ds y AES de 128 con llaves de 128 bits, ¿ok? Que a la fecha es cierto que han habido intentos y se han realizado cierto tipo de cambios o alteraciones sobre las tarjetas, pero todavía no es muy común encontrar las llaves que te permitan romperlo como si estaban anteriormente. Perdón, como si está la versión anterior. ¿Ok? Aquí tenemos otro paper en la cual se hace un análisis de cómo funciona y cómo se puede romper esta tarjeta en este modelo determinado, que era la DESFire MF3 IC-D40. ¿Ok? Pero no en todos los tipos de tarjetas DESFire. ¿Ok? Aquí tenemos un poco más del paper, de este paper. ¿Ok? Y ahora vamos a entrar un poco al tema de las herramientas. ¿Ok? Vamos a entrar a las herramientas. Sí. Entonces, si nosotros creemos, a ver, si la ATU cree, si las autoridades del sistema de transporte creen que solamente una tarjeta puede ser modificada en ese módulo en el cual ellos están en las puertas del metro o en los ómnibus metropolitanos, digamos que implica un poco de desconocimiento, ¿cierto? Existe, y cuando ustedes escuchan las declaraciones, por ejemplo, de todas las fuerzas del orden, que en realidad no tienen por qué saberlo de alguna manera, porque no es digamos, su función, hablan de sistemas muy sofisticados, hablan de herramientas y aparatos electrónicos muy sofisticados, que no es, que realmente no lo es, o de repente para ellos sí. Pero, por ejemplo, el lector básico que te permite leer y escribir esas tarjetas, inclusive las tarjetas NFC de los celulares, no digo que te permitan alterarlas, pero te permiten leerlas y en algunos casos, algún tipo de tarjetas, escribirlas, o algunos tags, es este aparato o este lector NFC
que te permite leer varias tecnologías, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que te permiten inclusive leer en todos estos ISO. Ya de repente alguno de ustedes, inclusive algunos de ustedes han de tenerlo, ¿no? El Flipper 0, que ya tiene embebido y ya viene con un plugin para leer y escribir y clonar, más que todo clonar los MIFARE Classic 1K. No siempre, digamos, son artefactos pequeños, ¿ok? Que trabajan sobre toda la tecnología RFID, ¿cierto? Y que te permiten, de acuerdo a los scripts que tú le puedas cargar, te va a permitir hacer ciertas cosas, ¿no? Hacer ciertas cosas. Y aquí viene la joya, la corona, no. Aquí viene uno de los herramientas más potentes que las anteriores, ¿ok? Mucho más potentes que las anteriores. Esta ProMark, ¿ok? Que te permite una escritura más estable y una lectura más estable, y que también viene con algunos scripts que se pueden cargar para poder hacer esta lectura-escritura de las tarjetas. Si ustedes les gusta el Arduino, también existe una tarjeta que la puedes conectar a tu Raspberry Pi, te bajas el programa de RFID, perdón, de Arduino, y puedes también hacer toda esa lectura. Un juguetito mucho más pequeño que el Hunter Cat de NFC, que también te permite hacer te permite clonar tarjetas, ¿ok? Pero obviamente para clonar tarjetas necesitas tener una tarjeta de escritura, como las que vimos en las tarjetas chinas, ¿no? Entonces, pero son, de alguna manera, podemos decir que son tarjetas, o mejor dicho, son herramientas de usuario final, ¿ok? Son herramientas que ya tienen embebido toda la lógica y, digamos, con un conocimiento de programación, un conocimiento, un poco de análisis, se van a poder realizar todas estas investigaciones. ¿Ok? Entonces, perdón. Hubo una falla técnica. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Fer, se te escucha, se te escucha. Ok. Entonces les estaba contando las herramientas. No las vendo, por si acaso. Así que no piensen que las estoy vendiendo. Pero son las que existen en el mercado, existen muchas más. Ahora, otras herramientas, todas estas herramientas se tienen que usar con algunas interfaces, que te van a permitir leer y hacer toda la manipulación. En este caso, Carpic es una herramienta, un IDE que te permite traducir todo lo que tú puedes leer de esas tarjetas, la puedes traducir y verla de alguna manera bastante presentable, ¿no? Por ejemplo, esa es una tarjeta del metro, ¿sí? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo hace la lectura. Ahí pueden ver ustedes que la marca de la tarjeta es un MIFARE SL66R35. En este caso, esta tarjeta es una de las tarjetas muy actuales, ¿ok? Muy actuales, que compré hace muy poco. Ahí ven ustedes el UID, ahí pueden ver ustedes los sectores. En este caso, los sectores no han sido leídos porque necesitamos las claves para leer estos sectores, ¿ok? Necesitamos las claves para leer estos sectores. Esta es la otra tarjeta, por ejemplo, del Metropolitano, que es una tarjeta mucho más antigua,
¿ok? Esta versión del Metropolitano, esta tarjeta del Metropolitano tiene una versión mucho más antigua, que es la Mi Fair estándar, la clásica, como lo dice su nombre, de 1 KB de lectura y escritura en el EEPROM, ¿no? Lo que llama la atención aquí es, por ejemplo, es que estas tarjetas vienen con una firma con un banner del sistema de transporte de Bangkok, ¿no? La anterior tiene la firma ¿de quién? De Moscú, del metro de Moscú, ¿no? Entonces, raro, ¿no? Pero digamos son las que usamos. El fill que tiene arriba, que dice Metropolitano, ese es un fill que solamente que se le pega aquí en el Perú, ¿no? Obviamente la empresa encargada de la distribución es la que se encarga de hacer ese etiquetado, ¿no? Pero ahí ustedes pueden ver que todos pueden leerte, de todas maneras te van a leer el OID, y para leer cada uno de los bloques, lo que se necesita son tanto la tarjeta, tanto la clave, la clave A como la clave B, de cada uno de los bloques, perdón, de cada uno de los sectores, Esa es otra tarjeta, esta es otra tarjeta, sí, esta es la tarjeta argentina, ¿no? Que también la pude conseguir. ¿Qué necesitas para poder leer todo? Necesitas la llave A y la llave B, ¿cierto? Pero todos ustedes saben que para hacer fuerza bruta, offline, si tienes la tarjeta, puedes lanzar todo el tiempo y todo lo que quieras. Obviamente, las llaves son de 12 caracteres. Obviamente es alfanumérico, hasta del 0 hasta el 9 y de la A hasta la F, porque está en hexadecimal, son 12 caracteres, y obviamente las posibilidades son muy amplias. Pero en el caso del ataque de diccionario, van a encontrar ustedes en Internet una gran cantidad, realmente es muy información muy alcanzable, es información que se encuentra, en varios repositorios, que inclusive están identificados por países, ¿no? Entonces, yo no le puedo, miren, no le quiero decir mercado negro porque ni siquiera necesitas irte a la Deep Web o la Dark Web, ni siquiera necesitas hacer una búsqueda tan profunda para poder encontrar una serie de llaves de varios tipos de varias tarjetas. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está la debilidad? Obviamente en las llaves, ¿cierto? Y hay una serie de ataques que te permiten inclusive deducir en estas tarjetas MiFair Classic te permiten deducir las llaves, ¿no? Por ejemplo, una herramienta que no viene en Kali, pero sí la puedes instalar, el MFC UK, por ejemplo, te permite hacer esa deducción. En las pesquisas que se han hecho y los dispositivos que se han incautado a toda esta mafia, se le ha encontrado esta herramienta. Aquí, por ejemplo, vemos, en este ataque que se denomina DarkSide para Crypto 1 del MiFair Classic 1, ¿ok? Que son las tarjetas anteriores a las que están circulando, ¿no? Donde se van a ir deduciendo cada una. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Hola? Se escucha, se escucha. Ah, ok, ya. Ok, entonces tenemos este tipo de ataque. También existe otro tipo de ataque Nested, que también se utiliza la misma herramienta y que también está asociada a las tarjetas que tienen una mayor cantidad de tamaño de EEPROM, ¿no? De la memoria. Pero la joya de la corona es una herramienta que también ha sido incautada
a esta mafia, que es una herramienta que te la puedes instalar en tu celular, que se llama el MCT, mi Fair Classic Tool, ¿ok? Pero no se pueden instalar en todos los celulares, porque tienen que tener, tiene que tener acceso a una parte de la tarjeta NFC del celular, ¿ok? Probado en un Samsung A20, ¿ok? Este Mi Face te lo instalas en tu celular, se puede instalar en un celular, en un Android, ¿ok? Solamente, y puedes leer o escribir en el tag, ¿ok? Ahí ustedes pueden ver un ejemplo de cómo se ven los datos, las llaves en verde y el ID, ¿no? Y el ID. Entonces, si ya tienes esto, significa que la puedes clonar. Si tienes todo esto, se supone que ya puedes, es un dampeo que se puede clonar la tarjeta, ¿no? Aquí, por ejemplo, en GitHub encontré una lista en GitHub, en un portal público, encontré, a ver un segundito, por favor. Ok, era hora de, era hora de salir a Peluchín. Ya, ok, le decía, en GitHub es pública la información de las claves del SUBE, por ejemplo. Todas esas claves que te permiten leer y escribir en la tarjeta. Digamos que han contribuido a la sociedad. Es una broma, por si acaso. Entonces, aquí vemos cómo se ve la lectura, cómo se ven todas las etiquetas, los sectores, perdón, cómo se ven las llaves. En este caso, las primeras llaves eran o FF o 00. Por ejemplo, típicamente las llaves por defecto. ¿Ok? Eran llaves por defecto las FF, las 12 letras, las 12F o las 12-0. ¿Ok? Entonces, te permite, esta herramienta que está instalada en un Android, te permite escribir en el sector que tú quieres cambiar, ¿no? Que tú quieres cambiar. O puedes utilizar un dampeo, un editor de texto, sacarlo, verificar dónde está el saldo, hacer ese cambio del saldo, y volver a restituirla en una nueva tarjeta. O escribir en los sectores, ese es en el caso de la clonación, o escribir en los sectores de una tarjeta, digamos, que se utiliza, ¿no? Que está funcionando. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso, esas son las herramientas que se utilizan, y digamos que es una vulnerabilidad que ya ha venido desde el 2014 siendo muy utilizada en muchos países. Da mucho que pensar que la compra de estas tarjetas, se han hecho durante mucho tiempo y se han ido haciendo, inclusive este modelo hasta el 2019. En este último lote que están pidiendo, ya están pidiendo en una versión de Sphere, que es una versión que tiene a la actualidad ya otro tipo de protección, con los algoritmos que te he comentado, pero que de alguna manera, digamos que es cuestión de tiempo, ¿ya? No, al parecer no es una tecnología que tiene una lógica débil, ¿no? Que tiene una lógica débil. Entonces, todos debemos tener en cuenta y tener como principio que cuando la lógica del negocio o los saldos se guardan en el usuario final o se guardan en un componente donde el usuario final accede a todo, la posibilidad de manipulación es muy alta, ¿cierto? Si vamos a aplicaciones, si todo lo pones en JavaScript, es muy probable que le des la posibilidad a alguien o al usuario o un usuario malicioso que cambie gran parte de los factores que
que mantienen la integridad de tu información. También utilizar el principio de seguridad por oscuridad como única medida de defensa es muy arriesgado, es muy débil, de decirlo de alguna manera, ¿cierto? Digamos que es una medida complementaria, pero no deberíamos basarla en ella, ¿no? Y además es evidente que la implementación de la tecnología en varios países no contempla la seguridad normalmente de sus procesos. Nosotros como profesionales en la seguridad podemos decir que sí, ¿por qué no? Podemos poner muchas condiciones para la seguridad, pero también hay que ver que hay muchos factores de funcionalidad que tiene que verse en el mismo momento. Entonces, por ejemplo, uno de los factores de funcionalidad, de usabilidad, es cómo hacer en las horas punta para que la gente ingrese más rápidamente o fácilmente y no se formen esos cuellos de botella durante las horas punta, ¿cierto? Entonces, es esta tecnología la que nos va a permitir ser segura y mantener la funcionalidad y la usabilidad. Habría que hacer ese análisis. Y ustedes van a encontrar de repente en internet algunos estudios que se han hecho, pero que la gran mayoría no ha cuestionado. En el Perú todavía, digamos que el sistema de transporte no ha cuestionado la forma como se realiza el pago, ¿ok? No lo ha cuestionado porque en las bases para la nueva adquisición de tarjetas solamente están pidiendo un nuevo modelo que consideran que al día de hoy no es vulnerable, ¿cierto? Pero no se han puesto a pensar cómo mejorar mejorar el sistema, ¿no? Como recomendación, ¿se acuerdan que al comienzo hablamos de NFC y hablamos de las tarjetas de crédito que también funcionaban sobre NFC? Digamos que la tecnología que utilizan las tarjetas de crédito es MB, ¿no? Es un estándar que tiene un mayor nivel de seguridad, hay un intercambio inclusive de llaves y que hay una manera centralizada de ver la información. Entonces, digamos que se debería, como dije hace un rato, contemplar dentro de la lógica de mejora de la seguridad y de la usabilidad otra tecnología, como esta, por ejemplo, ¿no? Y para terminar, con eso termino, les ponía aquí la licitación que ha terminado a comienzos de julio, de la adquisición de 36.000 tarjetas, para el metro de la línea 1, de la línea 2, ¿no? Que la están haciendo con la tecnología que les comenté. ¿Ok? Ese, digamos que en general, el análisis realizado, el estudio, y si tienen alguna pregunta, alguna duda, a través de Carlos podrían hacer. Gracias. Fernando, aquí una pregunta, si es que las entidades que manejan este tipo de, o operan este tipo de servicios, pasan o están obligadas a pasar por un proceso de ethical hacking, o eso es a criterio de cada una de las organizaciones. Es a criterio de cada una de las organizaciones. Digamos que no hay una norma que te obligue que servicios críticos, porque podríamos decir que esto también podría considerarse un servicio crítico, pero no hay una ley, norma, resolución que te diga que todas tus aplicaciones, antes de pasar a producción, deben pasar por una evaluación de seguridad. No la conozco. Lo que sí hay es la obligación de tener un FGCI, de tener una 27001, y que dentro de la 27001, una de las pruebas que tienes que hacer durante el año es una evaluación de seguridad, pero digamos que es genérico en ese sentido, ¿no? ¿Ok? Ok. No sé, chicos, si hay más preguntas, por favor, por el chat. Si las tarjetas NFC de acceso también son vulnerables a ese tipo de ataques. Sí, sobre todo ellas, ¿no? Sobre más las de proximidad, la que utilizas en los hoteles, la que utilizas en tu empresa para entrar. ¿Por qué? Porque inclusive ellas son mucho más genéricas y con algunas de las herramientas que yo les he comentado, como por ejemplo
como por ejemplo el Proxmar y el Flipper, ya vienen inclusive con una lista de qué tipo de tarjetas de proximidad puedes clonar, ¿no? O cambiar. Ok. ¿Hay alguna manera de identificar la tecnología de las tarjetas para saber qué algoritmo criptográfico se está utilizando? Sí, la manera es yendo al RFP o yendo al manual, al datasheet de la tarjeta. Todas las tarjetas, todas, absolutamente todas, tienen un identificador y tienen un fabricante. Y el fabricante, en general, publica toda la estructura, salvo que quiera mantener oculto algún tipo de información, como pasó con el MIFARE Classic 1, que su mejor idea fue, la mejor idea que tuvieron fue hacer el algoritmo propietario, ¿no? Pero sí, Oh, todas las tarjetas tienen un datasheet técnico, ¿no? Donde está toda su información. ok, ok, creo que ya no hay más preguntas. Gracias, Fernando, por la charla. Creo que estuvo muy interesante. Eh, no sé si quieres invitar a la gente para el próximo evento. Estoy compartiendo acá para que Dale. se enteren de qué va el próximo. Primero el tema de invitarlos a que participen de manera más activa. Pueden mandar su propuesta de charla a este link y para que nos puedan acompañar en los próximos eventos como ponentes, ¿no? Si tienen alguna charla, alguna investigación. Y bueno, acá la próxima charla es en el mes de agosto, es el martes 22 de agosto a las 7. Y van a haber dos charlas por David Provinsky y por Nicolás Valcárcel sobre ingeniería social y otro sobre mitigar vulnerabilidades en el trabajo, ¿no? En el trabajo de la seguridad. Muchas gracias por asistir. Esperemos que nos sigan acompañando en las próximas sesiones. La idea es que tengamos sesiones mensuales y que más gente se sume, ¿no? a esta iniciativa que estamos ahí impulsando. No sé, ¿hay algo más que quieras acotar ahí, Fernando? Sí, como bien dice Carlos, es importante que todos podamos de repente aportar, y si alguno de ustedes tiene alguna idea, porque no necesariamente tienes el paper completo, tienes la presentación completa, pero tienes una idea en la cual estás trabajando, de investigación, o alguna idea de alguna vulnerabilidad que podamos ayudarte, podemos, ahí tiene la lista de contactos para poder eh, ayudar, armar y luego presentarla en uno de estos meets, ¿no? Todos podemos participar. Listo, muchas gracias, chicos. Cerramos la sesión. Gracias por asistir. Lo esperamos la próxima Gracias, charla en agosto. Gracias, Fernando. Chao. gracias, nos vemos.